Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Castellanos Hipólito y vamos a hablar sobre el principio fundamental de Arquímedes. El principio de Arquímedes es una de las leyes fundamentales de la física y de la hidrostática, que ha sido de vital importancia para el estudio de los fluidos y la comprensión de fenómenos relacionados con la flotación de cuerpos, propuesta por el matemático y físico griego Arquímedes de Siracusa en el siglo III a.C. Este principio describe el comportamiento de los objetos cuando son sumergidos en un fluido, ya sea un líquido o un gas, y explica las fuerzas que actúan sobre ellos. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. En otras palabras, cuando un objeto se sumerge en un fluido, dicho fluido ejerce una fuerza hacia arriba que contrarresta parte o la totalidad del peso del objeto. Esta fuerza, conocida como empuje o fuerza de flotación, es proporcional al peso del flujo desplazado por el objeto. Esto explica por qué algunos objetos flotan en el agua mientras que otros se hunden. Podemos ver la imagen del principio de Arquímedes de cómo funciona. ¿Por qué sucede esto de que algunos objetos flotan en el agua y otros no? Pues por la diferencia de peso, ¿no? Por ejemplo, en una roca, una piedra, pues cuando la aventamos al agua, esta se hunde porque su masa es mayor a la del agua. Entonces, por eso, aunque tenga un volumen grande o pequeño, este siempre se va a hundir. La ecuación básica que describe el principio de Arquímedes es E igual a P por G por V, donde E es el empuje hacia arriba o la fuerza de flotación y es en newtons. P es la densidad del flujo en kilogramos sobre metros cúbicos. G es la aceleración debido a la gravedad, en este caso aproximadamente 9.8 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. V es el volumen del fluido desalojado por el cuerpo en metros cúbicos. Este empuje actúa siempre en dirección opuesta al peso del objeto o del cuerpo, y de acuerdo con la ley de flotación de Arquímedes, un cuerpo flotará o se hundirá dependiendo de la relación entre su peso y el empuje que recibe del fluido. Relación entre el empuje y el peso del objeto. Si el peso del objeto es mayor que el empuje del fluido, el objeto se hundirá, lo que sucede con la piedra. El peso de la piedra es mayor a la del agua, no importa el tamaño, y siempre se hundirá. Si el peso del objeto es igual al empuje del fluido, el objeto permanecerá en equilibrio sumergido en el fluido. Lo que sucede, por ejemplo, si arrojamos una botella de agua. Si lo arrojamos al agua, esta como tiene el mismo peso, al ser la misma sustancia, pues flotará. Si el peso del objeto es menor que el empuje del fluido, el objeto flotará. Lo que sucede con una manzana. La manzana es la mayor parte contiene mucho aire, entonces por eso flota. Como la masa o el peso del aire es menor que la del agua, entonces por ende tiende a flotar la manzana. Aplicaciones del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes tiene aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en campos científicos y tecnológicos, incluyendo la ingeniería, la navegación, la medicina y hasta la industria aeronáutica. Aquí tenemos algunos ejemplos como el de flotación de barcos. Uno de los ejemplos más cómodos de este principio es la capacidad de los barcos, que son objetos muy pesados para flotar en el agua. Aunque un barco está hecho de materiales más densos que el agua, que principalmente es el metal o el acero, su estructura está diseñada para desplazar una gran cantidad de agua. El empuje hacia arriba debido al agua desplazada es suficiente para contrarrestar el peso del barco, permitiéndole flotar. La clave está en el diseño de su forma, que le permite desplazar un volumen de agua grande, generando un empuje mayor. Por eso los barcos siempre tienen 1 o 2 metros sumergidos dentro del agua. Como está hecho con materiales más densos que el agua, pues precisamente eso es lo que ocasiona, ¿no? Su forma ocasiona de que desplace agua, pero siempre se hunde una cierta parte del barco.
2. Submarinos. Los submarinos también utilizan el principio de Arquímedes para sumergirse y emerger. Cambian su flotabilidad controlando la cantidad de agua en sus tanques de lastre. Cuando estos tanques se llenan de agua, el peso del submarino aumenta y se hunde. Cuando se llenan de aire, el submarino se hace más liviano y flota hacia la superficie. Lo que sucede más o menos con nuestros pulmones. Cuando estamos dentro del agua, lo llenamos de aire, flotamos. Si soltamos todo el aire, como somos más denso que el agua, en el caso del agua dulce, pues nos hundimos. Ejemplos prácticos del principio de Arquímedes. El ejemplo 1, un cubo en agua. Supongamos que tenemos un cubo de hielo con un volumen, de hierro con un volumen de 0.02 metros cúbicos que sumergimos completamente en agua. Sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Aplicando el principio de Arquímedes podemos calcular el empuje. Es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.02 metros cúbicos, lo que da igual a 196.2 newtons. Este es el empuje hacia arriba que experimenta el cubo. Si el peso del cubo es mayor de que 196.2 newtons, se hundirá, y si este es menor, flotará. Ejemplo 2, un globo aerostático. Imaginemos un globo aerostático que desplaza solo 500 metros cúbicos de aire. La densidad del aire es aproximadamente 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos. El empuje que experimenta el globo será E igual a 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 500 metros cúbicos, lo que da un total de 5.886 newtons. Este empuje debe ser mayor que el peso total del globo, incluyendo la canasta, los pasajeros y el aire caliente, para que el globo pueda elevarse. De lo contrario, este no se elevará. Conclusión. El principio de Arquímedes es un concepto fundamental en la física que describe cómo los objetos interactúan con los fluidos. Nos ayuda a entender fenómenos como la flotación de los barcos, el funcionamiento de los submarinos, la elevación de globos aerostáticos y muchas otras cosas más, en las que los cuerpos están inmersos en líquidos o gases. A través de sus aplicaciones y ejemplos prácticos, este principio sigue siendo una herramienta indispensable en la ciencia y la tecnología moderna, y su comprensión es clave para quienes estudian el comportamiento de los fluidos, como lo es la rama de la física, la mecánica de fluidos. Eso sería todo de mi parte. Gracias.